Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero darle la bienvenida a mi primer episodio de El Chat Podcast. Fue un proyecto que nació hace mucho tiempo y quise hacerlo realidad. Me tomó mucho hacerlo realidad, así como quizás debes tener tú algún proyecto el cual está stand-by porque te da miedo avanzar. Pues yo también sentí ese miedo y todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con miedo. Así que espero que te sientas a gusto en este podcast. Espero que el sonido, la escenografía y todo lo que nosotros hemos preparado sea de tu agrado para que puedas seguir visitándonos. Ahora, para entrar un poco en materia, no sé, en este podcast quisiera tocar un tema que yo creo que es muy controversial en este tiempo particularmente para muchos adultos que estamos afrontando situaciones en la vida, pero a un ritmo muchísimo más avanzado. Y la vida no se detiene. Entonces quisiera hacerte una pregunta muy puntual. Por casualidad, no sé si a ti mujer, a ti hombre, ¿te has dado cuenta o has percibido o has vivido ese momento en la vida en el que la cabeza y los pensamientos no se callan? Si ese es tu caso, entonces acompáñame a este primer capítulo de El Chat. Bueno, en este espacio, con esta pregunta con que nosotros abrimos el podcast, quise hacer referencia o me refiero a ese momento en el que nos toca descansar, ese momento en que nos toca ya dormir, en el que el día ya se ha culminado, los pájaros duermen, las personas generalmente están en sus casas, no sé, es el momento en que te toca acostarte. Y te acuestas, pero la cabeza sigue encendida. No sé cuántas personas han estado pasando. Yo he sabido de muchas personas a quien han pasado por esta situación. No porque tengas tiempo para pensar. No lo hablo en ese sentido de que te acuestas y es tu momento de pensar y meditar. No. Hablo es justamente del momento de descansar. Sino que todo lo contrario. Es ese momento en el que sabes que tienes que avanzar, que debes dejar ciertas cosas atrás. Pero hay preguntas que siguen allí. Ese tipo de preguntas que no tienen una respuesta tangible. Ese tipo de preguntas en que no sabes si contestarla, si hacer algo por eso. O sea, no sé. Es una pregunta que queda allí en el aire. O lo que es peor, siente que estás dejando algo importante atrás y crees que es necesario para continuar, resolver ese problema. Generalmente nuestra mente, nuestro cerebro está casi siempre, cuando vivimos esa situación, estamos en modo alerta. Nuestro cerebro no se apaga, está en modo supervivencia. Hubo un tiempo, un momento, una etapa muy lejana en mis 46 años en que tuve que aprender a vivir una vida que yo no diseñé. Yo en ese aspecto yo soy muy persuasivo, yo miro ciertas cosas, ciertas actitudes, por aquí, por allá, y digo, bueno, o sea, si ya que me di cuenta de esto, ¿por qué yo debo permitir que eso me pase? Y en ese aspecto yo soy muy suspicaz, por así decirlo, así como de pronto son ustedes. Y me tocó vivir una vida que yo no había planeado. Aprender que siempre las cosas salen, aprender que no siempre las cosas salen como nosotros planeamos, fue algo que tuve que descubrir ya a avanzada edad. Yo entendía que había cosas que mientras nosotros estemos descuidándolas, obviamente íbamos a tener un resultado que nosotros no esperamos. Pero cuando nosotros ya tenemos planificada nuestra vida, cuando sabemos
qué hacer para que eso no nos suceda. Y no sucede. Ahí yo creo que es donde está el problema más grande. Es ese momento en que nuestros pensamientos, la cabeza se desordena, honestamente. Es algo que yo he percibido y algo que literalmente he vivido. Ese desorden mental en que uno dice, ¿por qué si yo me di cuenta, hice todas mis matemáticas mentales, mis matemáticas emocionales, mis matemáticas sociales, si yo cambié, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me pasó esto a mí? Aprender, aprender que no siempre las cosas salen como uno las planea, y aun cuando tomes previsiones para que no te ocurra lo mismo, aprender que no siempre las cosas salen como uno las planea, y aun cuando tomes previsiones para que no te ocurra lo mismo que a otras personas le ha ocurrido en la vida, simplemente cambia sin tu permiso y no siempre puedes ver venir el cambio. Creo que eso es una de las cosas más duras que puede pasar. Porque cuando nosotros vemos a alguien que se va a caer, tú dices se va a caer. Pero cuando tú no sabes, tú vas caminando, te tropiezas y te caes, tú dices, ¿pero qué pasó? En ese momento tú estabas muy atento, pero simplemente te caíste. Así mismo vienen los problemas y creo que es uno de los problemas más dolorosos y más complicados porque el cerebro se pone en modo supervivencia. Dispara todas las alarmas y dice qué fue lo que pasó que yo no me di cuenta. ¿Por qué ocurrió esto? Seguro fue por esto y se activa en ese momento los sobrepensamientos en las personas. Porque comenzamos nosotros a pensar cosas que debimos haber hecho, pero que no hicimos. Eso se llama sobrepensamiento. Comenzamos a creer que si hubiéramos hecho esto o lo otro, el resultado no habría sido lo mismo. Pero la realidad es que no siempre los resultados dependen de nosotros. Eso es la realidad de la vida. Y como esto quiero contar una anécdota que una vez me pasó. Yo iba de viaje, iba con mi hermano en el carro. Debíamos viajar muy lejos, aproximado de 26 horas. En ese tiempo, el que tenía experiencia manejando en carretera era yo. Después de aproximadamente 3-4 horas, íbamos pasando por un punto que nosotros conocíamos muy bien. Ya habíamos pasado por allí y conocíamos muy bien. Me recuerdo que era en Anzoátegui, cerca de la refinería. Nosotros íbamos en una camioneta y la camioneta iba cargada. La camioneta iba bien asentadita como para nosotros poder correr. En Venezuela particularmente se corre mucho. Eso de límite de velocidad en carretera no funciona mucho allá en Venezuela. Total, mi gente, que yo me monto, iba vía mi destino. Y el carro iba en muy alta velocidad. Pero nosotros íbamos tranquilos porque sabíamos que el carro se iba a mantener estable porque iba cargado. Y nosotros, aunque sabíamos que íbamos muy, muy rápido, nos pasó un loco que iba más rápido que nosotros. Me recuerdo incluso hasta el color del carro, era verde. No es relevante, pero me recuerdo del episodio. Me pasó el carro sin ángel de la guarda. Y cuando iba más adelante, yo me recordé que en la parte allá adelante, unos cuantos metros adelante, habían una cantidad de baches. Y como vi que el carro se metió hacia un punto, yo dije, este desgraciado nos va a chocar y puede hacer que nos volquemos. No se puede frenar en alta velocidad como íbamos nosotros en ese momento. Y yo lo que hice fue acelerar un poco más el carro para ver si alcanzaba a pasar el punto primero que él. Pero vi que iba tan rápido que dije, este degenerado no va a frenar. Este degenerado no va a frenar y me voy a meter atrás de él cuando él quiera esquivar esos huecos.
Intenté recortar a todo lo que pude. Gracias a Dios en ese momento la caja del carro era sincrónica. Y recorté de manera de dejarlo al que pasara. Yo intentando mantener la misma velocidad porque no podía clavar los frenos porque no era prudente tampoco. Era aún más imprudente que la velocidad que yo llevaba en ese momento. Entonces, total que el carro no tuvo la fuerza para aguantarse completamente y ciertamente lo que yo había previsto, o mi intuición, la experiencia, no sé, Dios en ese momento, yo me abrí a un lado y ese degenerado se salió para esquivar los baches. A él se le olvidó que él estaba en una carretera con todo, o sea, donde él no manejaba solo. Y nos chocó de lado. Todo el lado del copiloto lo golpeó. Pero como era una velocidad que llevábamos ambos, creo que en ese momento, no sé, probablemente digo yo, la velocidad se emparejó entre los dos y fue digamos que una cachetada, fue un golpe. No nos sacó de la carretera porque íbamos cargados. A él no le pasó nada. Todo quedó así. Pero el punto es que nosotros para donde íbamos, nosotros no esperábamos que nos ocurriera eso. Nosotros ciertamente nos paramos más adelante después del incidente, revisamos el vehículo, pero no es el punto que quiero tocarle. El punto es cuando nosotros esperamos algo y nosotros nos da la oportunidad de reaccionar. No siempre sucede de esa manera. No, ¿por qué? Porque aunque yo tuve mi reacción, yo no sabía cuál era la reacción real que iba a tomar esa persona. Esa persona pudo haber frenado, esa persona pudo haber acelerado y hubiese podido ocurrir algo mucho peor de lo que ocurrió. Gracias a Dios en ese momento no ocurrió nada más. Y muchas veces a nosotros nos ocurre eso. El no saber de dónde va a venir el golpe. No saber de parte de quién va a ocurrir los incidentes que nos va a mover en ese momento. Entonces, últimamente las personas tienden a confundir las cosas que son normales con las cosas que son comunes. Es normal que una mujer salga embarazada, pero no es común que una niña deba salir embarazada. Entonces las personas confundimos ese tipo de cosas porque la vemos muy frecuentemente y la normalizamos en nosotros, en la casa, en la sociedad, en muchos aspectos de la vida de nosotros. Por ejemplo, cuando los niños en casa se ponen rebeldes, lo normal es que las personas dicen, es normal porque es adolescente. Entonces, lo que hacemos es normalizar ciertas conductas que no deberían ser comunes. Es muy común que un niño lo haga, pero no es normal. No está bien que los niños o los jóvenes o los adolescentes en medio de esta rebeldía tomen ciertas actitudes ajenas a la crianza que le dan los papás en las casas. Entonces, basado en este mismo concepto, hubo un tiempo en que también me tocó vivir algo similar o algo que últimamente es muy común en este tiempo, a través de una separación matrimonial con mi pareja. No fue para nada tranquila en ese momento, en ese entonces. Yo estaba consciente de que había separaciones que no son nada pacíficas. En mi caso yo estaba consciente de eso. Intenté en muchas oportunidades de que eso no me pasara a mí. Pero como les dije hace un momento, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay situaciones en que nos saca o excede nuestra capacidad intelectual, excede nuestra capacidad cognitiva y excede nuestra capacidad emocional. En ese momento, o sea, esa situación que yo estaba pasando, esa situación que estaba viviendo, me excedió a mí. No fue un orgullo para ese momento, pero fue lo que pasó en ese momento. Por más que intentaba calmar ánimo, la convivencia, la comunicación,
Era inevitable para ese momento. Y sé que a muchas personas en casa también les sucede lo mismo. Y no es culpa tuya, no es culpa tuya que ese tipo de... Hay situaciones en la vida que exceden nuestra capacidad. Nosotros tenemos una capacidad personal en cada ámbito. Y hay situaciones en la vida que excede ese tipo de control que nosotros podemos establecer o que podemos mantener o que podemos aplicar a ciertas situaciones. Entonces, la confrontación verbal en ese momento era inevitable. Además de la responsabilidad en ese momento que me quedó allí, de quedarme con los niños y todo lo que eso conlleva. Para algunas personas que quizás vean este podcast nuevo, se van a enterar de que yo en la actualidad soy un papá soltero. No lo elegí, eso me eligió a mí. Me recuerdo que en ese momento yo elegí ser papá, pero no ser papá soltero. Y creo que mi mamá una vez, o mis hermanos, los escuché una vez decir o mencionar algo similar a: el hombre es del tamaño de su compromiso. Esa palabra me quedó, no pensé que estaba guardada, pero cuando esa situación estaba pasándome, entonces yo recordé esas palabras. No me tocó otra cosa. Obviamente yo era el papá de los niños, no podía decir que no quería. Y si hubiese querido, yo en general, yo siempre he sido un muy buen padre, por así decirlo. Mi problema no tenía que ver con eso. Pero digamos que eso va a ser otro tema más adelante. Si les interesa saber cómo una persona a sus 40 y tantos años le toca ser padre soltero, pueden decirme en los comentarios y puedo hablar un poco acerca de eso. Porque es muy común ver madres solteras. Muy pocos se ven padres solteros, pero hay, como es mi caso. Lo que estábamos hablando hace un momento. No siempre está la situación de que nosotros podemos elegir qué tipo de guerra vamos a tener o a batallar. Entonces, sumado a esto, en ese momento, además de esa responsabilidad y esa separación poco pacífica, tiempo después me sorprende la noticia que la niña, la mayor, la niña de mis ojos, era mi primogénita en ese momento. Ella decide irse con la mamá, decide que no quiere estar con papá, sino que quiere irse con ella. Honestamente, en ese momento eso mentalmente y emocionalmente me destruyó. Me hice una fisura. O sea, no fue fácil llevar esto. Creo que es la primera vez que menciono esto. De hecho, es muy mal momento para mencionarlo. Para ser la primera vez. Porque lo estoy haciendo justamente en redes sociales. Pero fue lo que pasó en ese momento. Es parte de la historia que quiero compartir porque sé que hay personas que pasan por estas situaciones. Hay hombres que podrían estar pasando por estas situaciones y los hombres no hablamos fácil de este tipo de situaciones que nos pasan. ¿Por qué? Porque en ese momento, aun y cuando yo me sentía mal, aun y cuando eso no me ayudó, o sea, esa situación me marcó bastante, yo no tenía tiempo para desboronarme. Yo no tenía tiempo para afligirme. Porque aun y cuando eso sucedió, yo tenía 2 hijos más que yo debía estar pendiente de ellos. Aparte de eso, yo tenía un trabajo que debía atender y tenía una casa que comenzar a orientarme y a abocarme para mantenerla. Y creo que estás de acuerdo conmigo, que esto es una bomba emocional. Yo podría definirlo de esa forma. Cuando eres padre o madre y estás dedicado al bienestar de tus hijos y recibes esto que no sé si llamarlo noticia o golpe, pero quizás es una sorpresa, desagradable, pero sorpresa al fin. Créeme, si lo ves venir, ya sabes que es un impacto que chocará contra ti. Pero cuando no estás con una visión periférica y no lidias solo con eso, es un duro golpe para cualquier sentido que quieras verlo.
en cualquier sentido que tú quieras ver eso, es un golpe fuerte que le das a las personas. Yo pienso que aquí yo comencé a darme cuenta y a chocar con la realidad. Una realidad que no había visto, no había vivido. Y en ese contexto yo creo que tomamos la palabra de Job cuando dijo, de oídas te había oído. O sea, todo ese tipo de situaciones habían otras personas que lo habían pasado. Digamos que yo me estaba preparando para que eso no ocurriera en mi entorno, pero no todo lo que planeamos sale muchas veces como nosotros queremos. Esto transcurría mientras mi cabeza explotaba con pensamientos que nadie había llamado, honestamente, y nadie había invitado mientras intentaba adaptarme y digerir mi nueva realidad, mi nueva vida. Intentar digerir esa realidad que causaba cierta indigestión mental. Esa indigestión mental de que les hablé en un principio del podcast cuando nos preguntamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice mal. Es cuando comienzan esos pensamientos invasivos. Además de que todas las personas en el mundo parecían tener su propia opinión de lo que me estaba pasando. Es muy común últimamente escuchar a las personas decir, debiste haber hecho esto, debiste haber hecho lo otro. Muchas veces sin contexto real de lo que está pasando, pero ellos tienen su propia opinión. Entre consejos, sugerencias, explicaciones, no recuerdo haber tenido el tiempo para preguntarme si lo que estaba haciendo yo, la verdad, tenía que seguir adelante, no tenía opción. Ese momento en que uno sabe que uno está haciendo algo, pero no sabe si va por buen camino. Comenzar a criar a los niños solos sin saber si van por buen camino, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal. A esto se le suma también la situación de que tenía poco tiempo, por así decirlo, en un país que no era el mío. El apoyo familiar estaba en ese momento fuera de mi alcance. Entonces, todo este tipo de situaciones, muchas personas no la miran desde el contexto porque ellos ven solamente una vista focal, no perimetral, no alrededor de todo lo que está pasando. Entonces, aunque hay algo que sí recuerdo claramente, imposible olvidarlo. Creo que en ese momento tocó mi puerta el personaje que hasta este momento pensé que era un invento de las personas, la ansiedad. Llegó a plasmar más dudas e inseguridades que soluciones. Creo que ese punto de la ansiedad es un punto para tocarlo en un podcast diferente. En este quizás hablar de cómo fue que nació este proyecto. O sea, que es más o menos lo que intento plasmar en este primer capítulo. ¿Por qué? Porque fue cuando me di cuenta que esta experiencia me obligó a mirar cosas que estaban dentro de mí. Y fue en medio de todo lo que apareció algo que estaba buscando. Porque después de mis jornadas laborales, después de las responsabilidades, después de intentar resolver lo que tocaba resolver en el día, después de apagar los incendios con los niños, arreglaron, acomodaron en el trabajo en ese aspecto no tiene piedad, porque el compromiso que nosotros asumimos es trabajar y ellos no pueden obviar el compromiso que nosotros tenemos con ellos porque es un compromiso monetario. Mientras todo eso pasaba, esa sensación me despertaba sin sentido y en medio de la noche. Despertaba antes de mis alarmas, gracias a la ansiedad. Solo ocurre cuando el cerebro está en estado de alerta constante. Y aunque el día terminaba, las conversaciones dentro de mi cabeza no terminaban. No importa lo que yo hiciera, todo esto continuaba. Todo esto seguía adelante dentro de mi cabeza. Aunque yo acostado a dormir, me levantaba muy temprano en la madrugada sin saber por qué. Seguía allí repitiéndose, cambiando de forma, planteando nuevas preguntas, buscando respuestas y que yo no tenía. Eran respuestas que yo no podía entregarle a nadie, ni siquiera a mí mismo, porque no tenía respuesta. Hasta que un día, sin un plan demasiado elaborado, me senté frente a la computadora, me senté frente a mi laptop, me recuerdo que cené, me senté frente a la computadora
y decidí ponerme a escribir. Escribir cómo me sentía y de dónde venía todo esto. No porque pensara escribir un libro, honestamente. No porque creyera tener una gran historia. Simplemente necesitaba sacar de mi cabeza parte de todo aquello que llevaba dentro de mi cabeza. Y fue curioso porque mientras escribía, algo comenzó a ocurrir. Ideas que parecían desordenadas empezaron a encontrar lugar. Preguntas que no tenían forma comenzaron a tener forma. Y sin darme cuenta, aquello que comenzó como una conversación conmigo mismo, esa simplemente forma de ordenar mis ideas, empezó a transformarse en algo mucho más grande. Algo que me encaminó a entender algunas cosas. Muchas veces las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos necesariamente por un sentido. Esto aplica, en mi caso, fue la escritura de un libro, pero esto aplica para muchas áreas en la vida de ustedes. Las áreas del baile, del deporte, del gimnasio, de salir a hacer manualidades, de cualquier cosa que usted encuentre una satisfacción. Es positivo que usted la haga cuando usted entra en un proceso de estrés mental. Eso ayuda a apagar nuestro cerebro. Entonces esas simples ideas comenzaron a plasmarse de manera mucho más clara, digámoslo de esa manera. Entonces todo esto comenzó a transformarse en algo mucho más grande. Obviamente, como dije hace un momento, pasó de palabras a preguntas que seguían ahí, y mientras escribía, las ideas llegaban en cualquier momento. Mientras escribía, esto comenzó a desviar mi cerebro de los problemas, y entonces mientras yo caminaba al trabajo, mientras estaba en el trabajo, muchas veces cuando debía ir de un punto a otro, cuando estaba trabajando en el carro, llegaban ideas de cosas que podían ayudarme a seguir plasmándola en el libro. Y entonces, honestamente, las personas comenzaron a verme feo. Los compañeros de trabajo comenzaban a ver cómo yo escribía para no perder la idea. Y muchas veces las dictaba en el teléfono. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero yo sabía que era un proceso de liberación mental. Yo sabía que era un proceso en que el cerebro estaba desintoxicándose de los problemas que yo venía viviendo. Entonces, durante algún tiempo pensé que estaba sobreviviendo en esa etapa. Mirando atrás, entendí que también me estaba transformando. Descubrí que podía soportar más de lo que imaginaba. Entonces esto me llevó a un autodescubrimiento personal. Descubrí que escribir no solucionó mis problemas, pero me ayudaba a ordenarlos, y descubrí que aunque no podía controlar todo lo que ocurría a mi alrededor, sí podía decidir qué hacer con eso que me estaba ocurriendo. Pero al pasar los días, seguí descubriendo en mi entorno, en mi ser, que no estaba solamente escribiendo. También estaba descubriendo partes de mí que no sabía que estaban allí. Eran partes de mí que no había visto dentro de mí. Comencé a entender, por así decirlo, la palabra de resiliencia, que es la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a situaciones, a entornos, a comunidades, todo esto. Honestamente, cada noche que escribía, no borró las preguntas. Les mentiría si les digo que esto ayudó a resolver mis problemas, pero no. No borró ninguna de las preguntas de mi cabeza, pero me ayudó a encontrar respuestas para estas preguntas. No cambió lo que había pasado. Me ayudó a aceptar muchas de estas situaciones. Me ayudó a apagar mi cabeza, como lo dije hace un momento, y a ordenar muchas cosas. Todo lo que estaba desordenado en mi mente se empezó a ordenar. Y mi mente empezó a encontrar calma. Calma de sobrepensar,
una calma que sobrepasaba todo entendimiento, una comprensión. No fue un proceso tan corto como en este podcast lo estoy contando. Y no sé, quizás fue el verdadero valor de lo que es el proceso. Descubrirme y descubrir que los principios cristianos que me habían formado, que yo había aprendido hace mucho tiempo atrás, empezaban a dar fruto en mi vida. Finalmente, al sostenerme durante todo este tiempo y todo este proceso. Sí, yo sé que a algunas personas de pronto se les hace complicado cuando escuchan la palabra cristiano, pero como verán, no soy extraterrestre, no soy de otro mundo, no vengo de Marte, también soy un ser humano que está en la Tierra y así como usted y como yo, pasamos también por ansiedades, problemas y circunstancias, la cual nosotros muchas veces no controlamos. No quiero terminar sin decirle. Sé que no todos escriben, no todos convierten sus experiencias en un libro, pero todos los que pasamos por esto necesitamos un espacio personal, un espacio para ordenar lo que sentimos. Dibuja, pinta, haz collares, toma fotografías, toca un instrumento musical, canta, baila, danza, medita, habla con alguien o simplemente camina en silencio. Lo importante es encontrar esa forma personal y tuya de ordenar lo que llevamos dentro. A veces, cuando menos lo esperamos, las etapas difíciles terminan produciendo algo bueno. Muchísimas gracias por estar en este podcast.